no estáis avisados, os lo advierto, dura 2 horas, entonces, pues bueno, paciencia. Tiene un ritmo, no me atrevo a decir que lento, pero bueno, tiene el ritmo de la vida. De la vida a veces las cosas parece que van muy pausadas y de repente luego hay una explosión, un terremoto, y todo se conmociona y luego tras la tempestad viene la calma, las aguas vuelven a su cauce, etc. Entonces, bueno, la película bebe un poco de la vida y bueno, pues eso, que luego hablamos de todo lo que queráis, los que tengáis a bien quedaros. Bueno, los que conocéis mis películas o la trilogía, pues ya habéis visto un poco el tono y tal, y espero que disfrutéis. Quiero advertir también que aunque no lo parezca, es una película de acción, porque claro, la acción siempre se piensa que es persecuciones y mucho movimiento, ¿no? Aquí hay más acción todavía que en las películas esas de acción de Hollywood. Lo que pasa es que la acción es interior, porque a todos y cada uno de los personajes les pasan cosas y en ese recorrido que es la película, pues la acción de la vida provoca que cambie su forma de entender un montón de cosas. O sea, hay acción interior en los personajes, que es lo que realmente mola. Porque filmar carreras y tal, pues a mí eso no me gusta. En fin, pues lo dicho, nos vemos luego. Venga, muchas gracias. Y a mí no me parece ni bien ni mal, o sea, cada cual yo me siento muy libre y sobre todo esta película lo que creo que refleja de alguna forma es como vientos de libertad, ¿no? O sea, pues cada cual que viva su sexualidad, su vida, su amor y su convivencia a su manera, ¿no? Con independencia de su orientación sexual, su tendencia a sus gustos y tal. Y bueno, ese es el reflejo que me gustaría de alguna manera que quede, o el mensaje, esto del mensaje suena muy amoralina y tal, es algo que detesto, ¿no? Porque creo que el cine no está ni en ninguna actividad artística para lanzar mensajes, o sea, está para interpelar al público, para plantear propuestas o para invitarle a pensar, a reflexionar y tal, pero no para... no tiene que ser vehículo de conductismo, ¿no? Los documentales muestran una situación sin evolución y en cambio en una película de ficción en la que supuestamente transcurren bastantes meses y los personajes tienen unas motivaciones, unos objetivos, unos gustos, unas relaciones emocionales entre ellos, pues hay una especie de diáspora de alguna manera y van evolucionando mucho de una forma muy radical, ¿no? También de alguna forma muestra un cierto tipo de, en esa crítica hacia la institución familiar, pues también, bueno, pues matrimonios que no necesariamente son así, pero que hay muchos matrimonios que herederos de otra época en la que no había la libertad de la que gozamos ahora, pues que se casaban, pues lo mismo, incluso siendo el homosexual. Entonces, de alguna manera, bueno, pues por formar una familia, por el que dirán, por tantas otras cosas. Entonces, bueno, en la confusión generalizada con respecto a la orientación o la tendencia sexual de los personajes, pues es algo que parece contagioso en la película y no solo es para los personajes más jóvenes, sino también para los adultos. Me ha encantado porque además ha habido momentos en que me he reído un montón. De la trilogía me parece que es la más cómica, entre comillas, dentro de que ninguna es una comedia como género, pero sí que hay varias escenas que se prestan. A mí las dos, bueno, en general casi todas las comidas, porque me parece siempre que es un ámbito, en el entorno de la familia, en el que de alguna manera pues sale lo mejor y lo peor, ¿no? Y entonces hay dos comidas en la casa de Inés y Ricardo, con el champán y que, bueno, pues que una en el Día del Padre y luego en la visita de Javier, pues que, bueno, que prometen que va a ser algo festivo y fíjate cómo acaba, ¿no? Y luego con respecto a lo que decías de Raka y la choni, bueno, las chonis no tienen por qué, se pueden vestir muy horteras o lo que quieras, pero pueden ser muy tradicionales, ¿eh? Porque una choni es súper tradicional. Pero luego, que en el fondo has dicho como que es más tradicional que los padres o tal, o más carca o algo así. Sí, bueno, eso yo siento, bueno, yo ya tengo una edad, como es fácil apreciar, pero siento que sucede bastante. O sea, que hay... que la generación, digamos, de la gente que tiene 20, 25 tal, quizá para ciertos temas son más conservadores que los que tenemos ya cumplidos los 60, creo, ¿eh?
O sea, lo Sí, mismo pero fíjate que el hermano no está, o sea, el hermano se lo toma como muchísimo más, quizá porque tiene dudas de si transicionar o no, o no sé qué, pero ella es como muy tajante con eso de que, bueno, pues los mayores que son, que están haciendo ahí ahora y no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O sea... Bueno, y en su forma de expresar también, porque cuando discute con la madre dice, pues sí, me folla con él y tiene un par de huevos y tal. Luego cuando, o sea, sí, digamos que de alguna manera, pues ella, a pesar de ser tan moderna, bueno, en un momento dado también, cuando está en la terraza con su hermano, le dice, ah, no, ahora eres tú el más enrollado. Entonces, bueno, pues sí, ella, pese a, bueno, también por otra parte, la contradicción es la esencia del ser humano, entonces uno puede presumir de muy moderno y muy enrollado y vestir a la última tal y ser muy liberal para ciertas cosas y luego para otras no. Luego también está en el seno de la familia. Entonces, claro, ella es muy crítica con sus padres. O sea, porque claro, o sea, ella se puede permitir a sí misma y probablemente a su hermano y a todos sus colegas, pues todas las canitas al aire, como se le llamaba antiguamente, del mundo. Pero a sus padres, claro, porque también eso viene un poco de fábrica, hay que respetar a los padres. Hay que de alguna manera pues seguir, bueno, probablemente porque nos inculcan no tanto el respeto como seguir un poco el camino de ellos. Y entonces, instintivamente, pues tendemos a hacerlo así, o sea, la familia marca mucho. Entonces salirse de esa educación y de ese conductismo por el que nos han querido guiar, pues es muy difícil. Y claro, ante una situación así, pues se quiebran los esquemas de la familia y se le quiebran más a ella, curiosamente, que a él, ¿no? Pero también es lógico, porque ella parece que lo tiene muy claro, que es una mujer hetero, que le gustan los tíos y que tampoco quiere compromisos, porque no quiere irse con Nico a ningún sitio y quiere volar libre. Pero, y bueno, y lo de su hermano, pues también se lo toma muy a risa, porque en el fondo, pues lo mismo piensa que es una ventolera o tal. Le divierte también imaginar cómo será su hermano con tangas y con estos de leopardo, o cuando aparece en casa con, bueno, con estas tetas que se pone y tal, ¿no? Pero claro, que no le toquen a sus padres, entonces sus padres es distinto, claro. La mujer yo creo que en general, por supuesto siempre hay excepciones, pero está más preparada para, en general para todo, ¿no? Para todo lo emocional está mucho más preparada. Y para los rumbos y los cambios y desde luego para el mundo moderno y para el poliamor o para la ¿verdad? Entonces, probablemente Inés, cuando su marido le confiesa que ve a un hombre y tal, bueno, pues, como vemos lo acepta bien. No, y bueno, eso es encomiable, porque de todas maneras esto bebe mucho de la trilogía, de alguna manera conceptualmente tiene una continuidad, ¿no? O sea, total. Carmen ya en Divino Tesoro le dice a Carlos, cuando está regando unas plantas, le dice que la mejor manera de amar, que si amas a alguien lo que deseas es que sea feliz, aunque sea con otra persona, ¿no? Entonces de alguna manera está insuflada toda esta trilogía pues bueno, pues de ese espíritu de libertad, ¿no? Esta quizá es la más heavy, pues porque bueno, pasan más cosas y pasan cosas que claro, son duras, ¿no? Porque hay incluso pues eso, un crimen machista, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que no se interpreta como, o sea, tampoco cargo las tintas ahí, porque tampoco se interpreta como el típico crimen machista. Es alguien que ha estado reprimido seguramente toda su vida y ha matado a su mujer como podía haber matado a la prostituta con la que se acuesta. O sea, es alguien, porque se lo dice la prostituta, le pregunta al hijo, no sé, no entiendo, ¿qué es lo que buscaba? Y le dice la prostituta con esa sabiduría ancestral, dice, pues lo que ha conseguido, que le quiten de la circulación. Entonces es alguien que ya desde el principio, en las primeras secuencias, está hablando de represión, con el paquete de tabaco, con la cámara, tal, no sé qué. Y luego cuando está y cuando confiesa ante la prostituta, dice hasta los huevos de represión y tal, ¿no? Pero bueno, beben un poco de ese tipo de represión, de las buenas maneras, de las buenas formas, del qué dirán, bueno, de todas esas cosas que ojalá algún día queden obsoletas del todo, ¿no? Como la posesión y con los celos y tantas estas cosas.
que no nos traen nada más que problemas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero que por mucho que nos inviten desde el arte o desde determinados posicionamientos o determinados activismos, luego está el sistema que siempre, gobierne quien gobierne, trata de reprimir. El gobierno, y desde la cultura, por supuesto, ¿no? Porque lo que se potencia pues, es siempre mensajes carcas y conservadores. Pero claro, es que el sistema pues, quiere tenernos adocenados. Es así. Lo que pasa es que, bueno, pues la mayoría de la gente no... Es preferible no pensar en ello, porque estamos todos muy ocupados, pues, necesitando trabajar para sobrevivir, para poder pagar el piso, la casa, esto, tal. Entonces, bueno, pues estamos presos, en definitiva, de un sistema. No sé si pedía por ahí... Solo, no del contenido, pero enhorabuena que no se ha hecho nada largo, o sea, desde el primer trabajo y no se notaba que eran 2 horas, eso sí. Y quería saber, porque ayer una serie de una directora gallega y el protagonista era masculino, no era actor, o sea, de profesión. Entonces, ¿todos tus personajes eran profesionales? Sí, bueno, yo creo que están todos naturales. A mí no destacaría ninguno, creo que están todos fantásticos y, en definitiva, los actores y actrices, pues lo que tienen que estar, pues es ser naturales y que sea convincente su personaje y te lo creas. Yo creo que todos son verosímiles y creíbles. Con lo cual, no, hombre, Leo pues es muy guapo, es un chico muy guapo, la pantalla le quiere, Raka también, bueno, Mario Larce, que es el que hace de Nico, yo creo que también. Bueno, en general todos, pero con respecto a lo que me dices, se conjuga. Esto es muy habitual en mis películas. Esto que ahora está de moda, bueno, de moda, no me atrevo a decir de moda, sí, porque ahora... pues no sé, Carla Simón en Alcarrás y en estas películas y tal, y algún otro antes, pero yo lo llevo haciendo desde el 94, o sea, yo en mi primera película en el 94 ya combiné actores profesionales con naturales, lo he hecho en todas. Bueno, de hecho, por los mismos motivos que le dieron el Premio Nacional de Cinematografía hace 3 años o 4 a Carla Simón, que me encanta porque, bueno, la conozco personalmente y me parece una estupenda directora y tal. Y por los mismos motivos que el jurado le dio el premio de cinematografía, cuando yo hice mi primera película, toda esa gente en Cannes querían que mi película que la quemaran. Por los mismos motivos, por contar historias muy personales, por hacerlo de una forma muy naturalista, con actores profesionales y naturales y no sé cuánto. Me alegró porque digo, joder, 30 años después a mí me querían quemar vivo y quemar mi película. Y 30 años después, pues... a alguien que hace algo así, pues le dan el Premio Nacional de Cinematografía. Perfecto. Y bueno, pues a mí sí me gusta combinar actores. De hecho, por ejemplo, ahí está Miguel Ángel Solá, que es un actor argentino que yo le adoro, ya trabajó conmigo en otro proyecto que se titula Háblame Bajito. Y bueno, y luego me preguntas por Leo. Leo sí es lo primero que hace, pero no, había hecho un corto, 2. Y él... estaba estudiando en una escuela de teatro. Mario es la primera película que hace, el que hace de Nico es la primera película, pero él ha estudiado teatro en la Resal, o sea, y Carmen estudió teatro en Coraza, y bueno, y Carmen ha protagonizado las 3 películas de la trilogía esta, Caseros Inquilinos. También, bueno, se da la circunstancia de que Carmen, en Háblame Bajito, en la película esa que hice bueno, era un corto de media hora, con Miguel Ángel Solá hacía de padre de Carmen, y Carmen entonces tenía 7 años. Y ahora vuelve a hacer de padre Miguel Ángel Solá de Carmen, 17 años después. Bueno, no sé si hay alguna... Es muy tarde, ¿no? Además tenemos ganas de tomar una cerveza, cenar o lo que sea. Entonces, bueno, pues nada, que muchas gracias a todos por haber asistido y nos vemos en el cine en la próxima.